ciegos en el mundo. Bienvenidos, muchísimas gracias, Francisco, por aceptar y unirte aquí una vez más a estos humildes micrófonos de la revista Punto Cero, ¿no? Gracias, José María, Ricardo, Fernando y el compañero que siempre está currando con nosotros, que es Julián. Gracias, Quique. Y si hay alguien más, pues ya después se presentarán. Pero digo que Quique es Enrique Varela, digo, Enrique Valera, para que me perfectamente. identifique. Siento una satisfacción muy especial al poner mi granito de arena para que conozcamos mejor a Francisco Alves, ese portugués universal. Francisco es una persona muy abordable, sencilla, inteligente. Pese a su carácter modesto, puede enorgullecerse de haber llevado a cabo acciones muy importantes en la consecución de una inclusión social de las personas con discapacidad visual grave en Portugal y en todo el mundo. Se licenció en la Universidad de Lisboa y fue catedrático durante muchos años en un instituto de enseñanza media en su país. Exhibiendo un sincero respeto a los líderes de las diversas organizaciones de ciegos que existían entonces en Portugal, tuvo habilidad diplomática y visión de futuro para crear un organismo que supusiese un salto adelante trascendental en conseguir en Portugal una organización unitaria. Desempeñó, en efecto, un papel fundamental en su creación de ACAPO, Asociación de Ciegos y Ambliopes de Portugal. Fue su primer presidente. Aun cuando permaneciese siempre disponible, no se propuso ser dirigente vitalicio de la asociación. Ocupó el cargo durante 2 mandatos. Francisco es un convencido paniverista y una de las cosas a las que dedica más esfuerzo en su jubilación es a la promoción efectiva de una actuación transfronteriza con zonas limítrofes españolas de su comarca portuguesa. Colaborar con Francisco fue uno de los privilegios que tuve en mi actividad internacional. Sin yo pedírselo nunca, tradujo algunos escritos míos al portugués. Cuando en 1997 tuve un accidente muy grave en un viaje de trabajo en Marruecos, Francisco estuvo entre las muchas personas de distintos países que me ayudaron significativamente a superar aquel trance difícil. Recuerdo cuando durante el periodo de convalecencia un día me visitaron en mi casa el presidente de ACAPO en aquel momento, el encargado de Relaciones Internacionales y el propio Francisco. Chico, eres una espantosa revelación. Espantosa es uno de esos falsos amigos lingüísticos que existen en portugués para los españoles. En efecto, en ese idioma, espantoso es algo excepcionalmente positivo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada
rosto e igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Muy Muy bien. emocionante. Muchísimas gracias una vez más, Francisco. Y que aquí ya dejamos a los dos personas que van a llevar esta emisión. Ricardo Hola, y Fernando. buenos días. Chico, ¿cuánto tiempo? Es verdad. Mucho. Buenos días, don Francisco. Buenos días también a ti, Ricardo. A ti no ha tanto tiempo porque me vienes a visitar, pero Fernando no sale de Madrid. Sí, es verdad que salgo poco. Estoy un poco metido en la ciudad y en todo lo que con ella, en todo lo que conlleva. Pero bueno. Bueno, Chico, yo te querría hacer algunas preguntas inicialmente de algo que para mí y creo que para muchos de nosotros es desconocido. Yo querría que nos hablaras algo de tu infancia y relacionada con tu discapacidad visual. Pues mi infancia ha sido, yo tenía retinitis pigmentar y luego en la escuela tenía que estar en la primera cartera, no sé si se dice así en castellano. Sí, fila. Y conseguí estudiar hasta los 14 años, pero ya con mucha dificultad. Y después tuve... mi infancia ha sido normal, con una casa de una aldea, un pueblo, con una casa con mucha agricultura de subsistencia. El trabajo no faltaba. Y entonces cuando dejé de estudiar, tuve que conocer el trabajo de sol a sol, como en aquel tiempo se pasaba en todos los pueblos. Y porque yo era bien constituido y todo que era trabajo duro, porque mi padre era un poco viejo, lo hacía yo. Hasta que a los 19 años he conseguido hacer una rehabilitación, un centro de Lisboa de rehabilitación, y ahí a partir de ahí nunca más dejé Lisboa y empecé a estudiar y a completar los estudios liceales y después la facultad, un empleo primero de telefonista no Ministerio do Trabajo y por fin la educación, donde ha sido unos 30 años maestro de filosofía en una escuela secundaria. Tú naciste, si no me equivoco, en 1950. Sí, es verdad, Entonces, en noviembre. Sí, ¿en qué? O sea, eres un tigre en el horóscopo chino. No entendí. No ¿En qué entendí. eres un tigre en el horóscopo chino? Bueno, no sé. quería preguntarte, ¿en qué situación en los años, porque naciste en el 50, en los años 60,
Me imagino que habrás pensado sobre ello. ¿En qué situación estaban entonces en Portugal los niños con discapacidad visual en esa época, en los años 60? En la época ya de escolarización, de la adolescencia. ¿Qué puedes contarnos de esto? ¿Estaban escolarizados? ¿Había escuelas? ¿Cómo funcionaba la educación entonces allí, más o menos? Yo no conocía nada de la situación. Sí. Después lo conocía. Pues la situación portuguesa ha sido más en instituciones para ciegos. Había un instituto desde 1913 no Estoril, em Lisboa, que era o António Branco Rodrigues, o Instituto Branco Rodrigues, e havia para niñas a Escola Feliciano de Castilho, que era internato, portanto, e com todos os problemas, pero eram escolas que se hacía a enseñanza normal, pero também de música, e depois se acompanhava ao conservatório. E no Porto também havia um instituto de São Manuel que tinha uma prenda, e de resto não havia mais nada, porque não havia mais uma ou outra escola, pero não havia integração nesses anos, e portanto a situação era muito complicada. E a situação, quando eu cheguei, empecé a contactar con las personas, he visto que había los centros de rehabilitación que han sido creados, son del modelo de Norteamérica, y eran bastante avanzados para la época, porque Portugal, a partir dos anos 60, tuvo uma guerra colonial e muita gente venía ciega para Portugal. E então os centros de reabilitação han empezado a encontrar os ciegos que estavam perdidos em suas terras, que não haviam estudado e que não tinham formação. E então empezaram a dar-lhes reabilitação. E depois muitos han tenido experiências laborais em muitos sítios. Ha sido uma experiência muito interessante, porque ha dado da prática da certeza que era necessário haver reabilitação, estudar, e os ciegos podiam fazer muitas coisas. E havemos tenido uma experiência laboral de integração bastante boa, pero siempre con muchas limitaciones, claro, y no atendiendo a todas las personas de Portugal. Sí. Bueno, igual que nosotros en España hemos tenido siempre una influencia muy fuerte francesa, Portugal siempre ha tenido una influencia anglófona. Entonces, eso se reflejaba ya entonces en la situación de las personas ciegas, en el empleo, en las posibilidades laborales, ¿o piensas que no? Yo no sé si Portugal tenía una influencia de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que Portugal también tenía influencia de francesa. Ahí la rehabilitación ha sido una excepción, ¿no? Porque Portugal tenía una alianza con Inglaterra, pero siempre los intelectuales conocían, y eso a mí no me gustaba mucho, conocían mejor a París do que a Madrid, y siempre ha sido eso, y que era necesario contradecir eso, pero no sé muy bien responder a tu pregunta, ¿no? ¿Cuándo descubriste el braille, Chico? Pues el braille lo descubrí cuando me quedé parado aquí en mi pueblo durante aquellos tiempos. Escribí para una institución do Porto y me han dado pero donde aprendí braille ha sido no Centro de Rehabilitación de Lisboa. Y ahí lo aprendí, y dentro de los ciegos que lo aprendieron
de adultos, como en mi caso, a los 19 años, he sido de las personas que más lo utilizaban, comparando con mis compañeros que conocía, claro. Lo utilicé bastante bien, pero ahora también se perdió un poco la fuerza por causa de los ordenadores y de estos medios actuales. Bueno, yo te voy a hacer ya la última pregunta para dejar a Ricardo paso, y ese en concreto ya nos vamos a poner en los años 80. ¿Eh? ¿Y cómo estaban, qué situación estaban las personas ciegas en Portugal en los años 80? Yo creo que coincidimos en el año 89, creo recordar, pero ¿cómo estaban en la década de los 80 cuando va a surgir ACAPO? Pues a partir de una cierta altura, nos anos 70, Portugal ha tenido una señora, Ana María Bernarda Costa, que ha sido una luchadora por la integración de los ciegos en las escuelas normales, secundarias. Ha empezado en Lisboa y después ha dado bastantes frutos a partir de ahí. Pero cuando después la revolución, había muchas lacunas en términos de la formación, pero ha dado un salto después bastante grande y han se encerrado los institutos solo para ciegos. Bueno, Ricardo, Bueno, es tu turno. tomo el relevo y bueno, yo conocí a Francisco, me lo presentó Fernando, por eso estamos haciendo aquí esta doble función. Me lo presentó Fernando ni más ni menos que en septiembre de 1987 en Moscú. Por ocasión de lo de Moscú marca mucho, no creáis. Pues con motivo de unos juegos... No, el Campeonato de Europa de Atletismo. Campeonato de Europa de Deportes para Ciegos en Moscú. Allí lo conocí yo a Francisco. Y mira, ya que cito esta anécdota, pues te voy a hacer la primera pregunta muy fácil. Y es, tú siempre has defendido que el deporte era un elemento importante de cara, por un lado, a la superación de las personas ciegas, a la mejora de su calidad de vida, pero también que era un elemento importante de integración en la sociedad. Recuerdo que además, cuando ejercías este discurso en la ONCE, mucha gente, muchos altos dirigentes de la ONCE incluso no te comprendían el porqué o no compartían esa visión tuya. Bueno, danos una pequeña ráfaga de esa idea que tú tienes del valor del deporte en las personas ciegas y en las organizaciones de ciegos también. Antes de responder a tu pregunta interesante, quería solo decir que yo conocí Fernando en los años 70, lo conocí en Madrid. Y yo fui a Madrid y nos conocemos en la ONCE, yo trabajaba con un libro. En el libro hablado, trabajaba en el libro hablado. Sí. Lo libro hablado, y a partir de ahí nos conocemos. Y después él estudiaba filosofía y yo también estudié filosofía. Y cuando fue no final, después también se ha pasado o 25 de abril que José Afonso nos ha traído ahora aquí, y esa ha sido la revolución de los claveles que ha cambiado mucha cosa. Y sobre todo, bien los partidos políticos y la efervescencia política en la intervención. Y entonces, ahí, cuando las personas en Lisboa me cogieron para el movimiento de asociacionismo de ciegos en Portugal, y un día llamé a Fernando y él ya era jefe de cultura o ya no sé cuál cargo en la ONCE, y le dice si podría venir a hablarnos de unificación, y él dice que bastaba una carta y la unificación
de Portugal, y pienso que hablaremos eso más tarde, de las asociaciones, empieza ahí y a tres cosas muy importantes, que es la ONCE, los gobiernos, los bastidores, porque yo decía, solo conseguíamos la unificación si la conseguísemos los bastidores. Y entonces era la ONCE, los gobiernos de Portugal y los partidos políticos. Y así ha sido después, pero podemos hablar después sobre eso. Pero sobre lo que Ricardo me ha dicho, vamos a ver, nosotros aprendemos mucho con deporte, con la ONCE y con las jornadas que se hacían durante no sé cuántos años, 5 o 6 años, hasta el día 88, cuando ONCE ha hecho 50 años. Y ahí en Cádiz, aprendí essas jornadas, porque também era o tema de deporte, também era importantíssimo para Espanha, para os cegos, todo mundo com certeza, não? E aí nós outros aprendemos bastante, pero mi motivação para o deporte é que eu, como estava habituado a un trabajo duro en mi pueblo, yo fui para Lisboa y no había sitio donde se podría hacer deporte. Para un ciego en aquel tiempo, ¿no? Yo fui en los años 70 y era muy difícil, muy difícil. Y un día, yo ya era directivo de la Asociación de Ciegos Luis Braille, que ha sido una asociación que ha hecho parte de la unificación. Sí, ahora vamos a eso. Sí, y entonces ahí invitamos a un señor que es fantástico, el señor Manuel Sergio, que es amigo de Mourinho, es un profesor de ISEF, y ese señor, en esa conferencia yo he cogido una grande vergüenza, porque solo estábamos 3 o 4, y yo le dije para poner otra data, otra fecha para la conferencia, y yo dije, no, vamos a hablar como si la sala estuviera llena. Y así ha sucedido. Él ha hecho su charla y ha dicho, dice, para los ciegos lo más importante era lo fondo. Y yo dije así, las personas no duermen, y era mi caso, porque no queman las calorías. Y entonces, a partir de ahí, conjugando esas ideas, la necesidad de organizar el deporte, las semanas de Cádiz y todo eso, empezamos en Portugal con el deporte, que ha sido un aliado extraordinario para la unificación, porque la prensa, los periódicos, no nos daban entrevistas para otras actividades, y nos daban para divulgar el deporte. Y entonces ahí también tuvimos suerte, porque había gente muy cualificada, un primo del Carlos López de Portugal, que ha conseguido la medalla de oro en Los Ángeles en el maratón. Sí. Ese señor era bastante cualificado, y entonces conquistamos las primeras medallas de oro de ciegos en los Paralímpicos de Barcelona, y a partir de ahí pues nunca más ha parado. Pero a tu pregunta más concreta, pues yo estaba muy vocacionado para deporte, porque sentía la necesidad de lo practicar, y eso me ayudó mucho, porque nunca más he tomado una pastilla para dormir. Y nunca más dejé de practicar deporte o caminada como lo hago aún en este momento aquí en mi pueblo. Muy bien, ¿no? Para que no nos riña Bernabé, vamos a ir entrando en el tema nuclear, que bien señalaba Pedro Zurita en su entrada a este encuentro. Y vamos a hablar de la unidad de los ciegos de Portugal. En España se produce la transición política, pero antes está la revolución de los claveles. Estamos en un contexto de cambio importante a comienzos de los 80, donde la ONCE tiene
una gran eclosión, una gran expansión comercial, institucional, social. Y esto supongo que os interpela fuertemente, como ya creo que has apuntado un poco a los ciegos portugueses. Tenéis una cierta dispersión asociativa en aquel momento, en donde estaba la asociación Luis Braille y Joan de Déu, no sé, bueno, no me la sé de memoria, pero recuerdo que había como 3 asociaciones y surge ese chispazo de potenciar la unidad y de ir construyendo una organización única que integre a esa dispersión asociativa. Entonces, danos una pincelada de ese momento y de esos pasos que se fueron dando hasta que en 1989 formalmente se constituye a Capo, así creo. Mira, yo cuando pienso en la unificación de las asociaciones de ciegos en Portugal, a mí me parece hoy un milagro. ¿Cómo es que habíamos conseguido eso en un país rural, en un país retrasado, en un país como Portugal era? Lo conseguimos. Claro que no hay milagres, hay con certeza razones que levan a ir por un lado o por otro. Pero quería decir-vos o seguinte: vosotros sabéis que la ONCE ha conseguido la unificación, pero en dictadura, no de forma, de una democracia, pero lo ha conseguido. Eso no está en causa. Pero en Portugal, que los directivos seguían un poco la filosofía de Salazar, orgullosamente solos, a mí me espanta, como espantoso, me admiro mucho cómo hasta aquel momento que yo voy a liderar el movimiento de ciegos, nunca ha habido una asociación que ha visitado ONCE o cualquier movimiento para cooperar juntos. Mismo en las organizaciones mundiales no había participación. Quien participaba eran miembros del gobierno de Portugal, no las asociaciones. Pero en Portugal, a pesar de eso, había una ilusión muy grande en relación a ONCE y al cupón, la lotería. Y entonces yo no he sido el primero que ha intentado hacer la unificación. Ha habido un movimiento de algunos ciegos intelectuales que consiguieron cursos en las facultades y han intentado hacer una unificación. Y hasta les han dado un nombre, OCEP, Organización de los Ciegos de Portugal. Vocês están viendo que até aí se aproximava um pouco da OCEP, Organização de Ciegos de Portugal. E eu estudei esse documento e como estudei os estatutos das associações, porque havia uma que tinha 60 anos na altura, criada em 1927, havia outra que ha sido criada em Lisboa, a 1000 metros de Luís Braille, que era a Liga de Cegos João de Deus, a 1000 metros da primeira, e depois havia outra que era a Associação dos Cegos do Norte de Portugal, que era no Porto. E todas essas 3 associações se han criado por ruptura, porque han llevado os dineros e não sei quantas histórias um pouco não muito belas, não muito interessantes. Pero así sido, o conflito son criados por separación, por divergencias. Y entonces, cuando los intelectuales intentan hacer la unificación y han creado aquel documento, y yo leí el documento y digo así: mira, ¿cómo es que esta gente quiere hacer una unificación empezando por criticar de fuera las asociaciones que existen? Esto nunca se consigue nada, porque si las criticamos, ellas van a intentar cerrar más. Y entonces, a partir de ahí, dije: no, si queremos una unificación, tenemos que conquistarlas por dentro
encontrar gente que se proponga a las elecciones de cada una y con un programa claro de luchar pela unificación de las asociaciones ciegas de Portugal. Porque yo he sido dirigente de Luís Braille e he sido o primeiro, nos anos 70, o primeiro presidente ciego, porque hasta aquele momento havia ciegos e normovisuales, pero o presidente era sempre um normovisual. Eu he sido o primeiro presidente ciego de Luís Braille e he sido o último, porque a partir dali depois habemos hecho a unificação. E então eu nunca não conseguia fazer trabalho que saíra del barrio. Quer dizer, não conseguia poner trabalho que fosse de Portugal abrangente. Y Así, entonces... muy a grandes rasgos, Francisco, ¿cómo valorarías tú el apoyo? No me refiero al apoyo material, sino cómo el contagio que desde España por un lado y desde la Organización Internacional de los Ciegos por otro se pudo brindar a esa iniciativa unitaria en Portugal. No entendí muy bien tu pregunta, pero... No, quiero decir que en qué medida desde España, por un lado, desde la ONCE, y desde el Movimiento Internacional de los Ciegos, sentisteis un apoyo para esa causa de la unidad en ese momento concreto. Sí, lo sentimos y cuando yo invité por la primera vez a alguien de ONCE, y ha sido Fernando García Soria, que ha ido a Lisboa, él ha dicho una cosa, no, hacíamos 60 años, pues también has ido tú y Hilario y una otra persona, no me acuerdo. No, bueno, Miguel Durán también fue. No, Miguel Durán, más tarde. En ese momento ha sido Ricardo y Hilario. Y tú antes, ¿no? Pero cuando Fernando llegó, habíamos hecho una reunión y ha dicho una cosa muy sencilla. Yo decía, mira, nosotros no queremos saber quién es más importante, sea A, B o C. Lo que queremos es que vosotros encuentren a alguien que represente Portugal, porque de Madrid no sabemos quién es representativo, sea el norte, sea el sur, y por tanto tenéis que resolver ese problema. Esas palabras han sido fundamentales para continuarmos a hacer la unificación. Y en esos bastidores, la ONCE ha cumplido su ayuda fantástica porque las personas lo valoraban y después el gobierno, habíamos tenido algunas personas que nos apoyaron y la cosa más difícil que yo tuve que luchar, imaginen ustedes, fue el Partido Comunista Portugal. ¿Y por qué las dificultades del Partido Comunista? Porque el Partido Comunista quería no una unificación, pero una federación. Y entonces ahí ha sido muy duro mi trabajo. Y yo he conseguido una reunión patética con ellos en que los ciegos decían que no querían federación porque era quedarnos la misma, no se iba a resolver nada con una federación, mas sí una unificación. Y entonces los directivos, del Partido Comunista, pues se quedaron solos a hablar solos y venció la tesis de la unificación. Pero ahí ha sido muy dura esa parte, porque en ese tiempo había una efervescencia muy grande, como os imagináis, y esos debates han sido fantásticos. Pero ha sucedido eso. Sí, bueno, damos un pequeño salto y es que, bueno, pasados unos años, la ONCE tiene casi 85 años, pero esta unidad ya viene desde el 89, si no recuerdo mal, en términos formales, aunque ya se empezó a labrar un poco antes, ¿no? Bueno, la unidad
es un valor, sin duda, y un valor yo creo que indiscutible, innegable, pero también la unidad tiene elementos a veces complicados para mantener un grado de pluralidad en esos ámbitos, ¿no? Entonces yo te pregunto ahora, con toda sinceridad, ponte el corazón en la mano o la mano en el corazón y dime, ¿las experiencias unitarias no tienen también un déficit democrático muy serio? ¿O cómo lo valoras tú con estos años de experiencia? Eso es verdad, es mi miedo, porque yo hablaba con los directivos de Dinamarca o otros, ¿no? Pero cuando llegaba un John, no me lembro ahora el nombre, y decía así, el presidente se murió y ahora no sé cuántos va a pasar a presidente. Y no sé qué, y cada vez me decía esas cosas, y yo digo, sí, entonces, ¿y cuándo es que llega la democracia a vuestra institución? Y, estamos trabajando en eso y tal, pero democracia no había, pero también no había tanta corrupción como habría en las asociaciones en Portugal. Ese es un problema que yo siempre decía, no, yo no quiero hacer una asociación para me eternizar no poder. Yo quiero una asociación democrática que se candidate las líneas y que, por tanto, puedan entrar unos y después otros y luchar de esa forma. Y pienso que también ha pasado por momentos un pouco também de pouca democracia, pero isso também é culpa de los afiliados que nos interessam, não? Neste momento é um pouco difícil, pero a verdade é que a CAPO seguiu o seu caminho, independentemente de mim, e isso é a coisa que me deixa mais orgulhoso, porque criei uma associação não para mim, pero para os cegos de Portugal. Me quedan dos preguntas, Bernabé, ¿puedo? Claro, claro, hombre. No, digo porque si queréis preguntar alguno. Bueno, dos cositas más, Francisco. Una muy importante. Para ti yo creo que ha sido una escuela de aprendizaje combativo todo ese tiempo de la unidad y de los primeros pasos de ACAPO. Pero después tú, cuando te retiras del ámbito político, de la asociación, y pasas a una actividad, diríamos, civil, por decir de alguna manera, sigues siendo una persona combativa. Y además, con algo esencial, que vuelves a lo rural en ese sentido. ¿Cómo vives esa transformación y al mismo tiempo qué descubres en ese paso que tienes, vital y colectivo también? Estás a referir ahora después de jubilado, ¿no? Sí, a partir de tu... Sí. Sobre todo desde que dejas las responsabilidades en ACAPO. Pues porque yo también tuve una experiencia de presidente da Federación de Desporto para Deficientes durante 8 anos, porque não ia para adelante e me han invitado e também trabalhei na Federação de Deportes. Mas pero a partir de 2000 e poucos he hecho un mestrado, un máster en filosofía e me dediquei mais à escola. Depois, quando me jubilei em 2013 e vim para mi pueblo, que me gostava muito mi pueblo, pero hoy pienso que la ciudad también es muy importante, pero yo me muy ilusionado y entonces digo así, pero estar aquí en un pueblo y no tener nada que hacer, en 3 meses me voy a morir. Entonces voy a inventar alguna cosa para pasar el tiempo. Y entonces empecé a crear un movimiento nada ambicioso, que era un movimiento cívico, que era defender, autonomizar y rejuvenecer, no sé cómo traducir, tornar más joven tras los montes. Y en 2014 habíamos hecho un foro que decía una pregunta: ¿qué puedo hacer por tras los montes? Y han estado expertos de España y de Portugal. Y entonces ha sido tan... Las personas, como aquí no había nada,
como no se hablaba de civismo, de participación cívica, lo que decía era elevado muy, muy a serio, en serio. Y entonces, a partir de una cierta altura, yo me doy cuenta que estaba en un pueblo que es portugués y español, Río de Honor de Braganza y Río Honor de Castilla, y estábamos en una cabaña con 2 pies en Portugal y 2 en España a firmar con un notario los estatutos de la Río Honor, Red Ibérica Occidental para una nueva ordenación rayana. Y entonces tenía 100 personas do lado español, 100 personas do lado de Portugal, naquela aldeia, e eu digo assim, mira, me assustei um pouco. E entonces vamos para a frente e temos hecho coisas interessantíssimas, pero neste momento eu penso que criei uma associação que, para mim, porque se eu me vou marchar, nadie se quedará con ella, y esa es una angustia muy grande porque no ha sido eso. Pero ha hecho cosas interesantes, pero ha sido para pasar el tiempo y para no... Porque nosotros que tenemos... A personas que no les gusta no hacer nada, yo no entiendo eso, ¿no? Tenemos que trabajar y ocupar el tiempo con eso, y por tanto fue en ese sentido que yo empecé a trabajar. Y en 2017 hablamos de la ferrovía, y aquí los políticos la han quitado, la han retirado. Y entonces nosotros, con nadie hablaba de trenes, nosotros hablamos de trenes, y nos llamaban los maluquinhos dos comboios, los doidos dos comboios, y entonces, de comboios trenes, ¿no? Y entonces, los locos dos trenes. Y entonces, a partir divulgamos las tesis, las resoluciones, y en este momento ya hay un movimiento a favor de la ferrovía de Porto a Zamora, en alta velocidad, y no día 17 vamos a tener un consejo raiano em que vamos discutir isso, e é a reunião que eu promovo, e estamos muito contentes porque é importante pensar por nossas cabeças e proponer coisas em que creemos. Bueno, y ya para terminar, creo que es de una gran ejemplaridad que un ciego, aparte del desarrollo personal que ha tenido, desde su vivencia rural hasta sus estudios, y que luego ha combatido por la unidad de los ciegos de su país, y que ha trabajado también algo en el ámbito internacional de los ciegos, y que han promovido el tema del deporte, y que luego, cuando deja estas responsabilidades, entre en una actividad social combativa como la que tiene ahora. Bueno, yo solo terminaría con una pregunta para que me contestes en 2 palabras. ¿Qué le pedirías al gobierno portugués y al gobierno español que hagan por esas zonas? Aquí llamamos la España vaciada, pero que vosotros tenéis unas zonas similares ahí, como tú acabas de reflejar, para que esto se encauce y haya un camino de construir pues una igualdad social, y sobre todo que eso del vaciado no sea una realidad absolutamente abismal, ¿no? Sí, pues esa es nuestra lucha, porque han sido los políticos que han dicho a mí, del gobierno de António Costa y del gobierno de Castilla y León, un señor que era consejero de Educación, Fernando Rey, que se marchó, me dice que era la zona donde había menos cooperación transfronteriza, aquí tras los montes y Castilla y León. Y yo ahora lo sé por qué. Lo sé por qué, porque Castilla y León, o problema de Castilla y León é que non é unha autonomía, son 2, Castilla e León. Y entonces los encuentros que hacemos, los de León pasan la vida a pegar a los políticos de Castilla, y ese es el problema. Pero era importante cumplir eso, porque dice así: en todas las zonas de frontera de Unión Europea, de una manera general, son zonas prósperas y de oportunidades, pero ¿por qué aquí la nuestra no lo es? Y la primera respuesta es que no hay carreteras,
no hay enlaces, conexiones, ni ferroviarias, ni rodoviarias. Y porque hay más cooperación entre Galicia y Porto, entre Mérida, portanto, Extremadura y el centro de Portugal, y entre Algarve, Alentejo y Andalucía. Pero esa es nuestra lucha. Bueno, os dejo Chico, campo abierto. Chico, yo solo quería felicitarte porque por ser una persona jubilada, pero activa, creativa y con proyectos. Que eso es lo que nos hace, lo que nos va a hacer vivir más y vivir mejor y llegar a la vejez, vejez con las capacidades más conservadas. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias. Y quería solo decirte que he tenido una entrevista con el director de Gulbenkian, que tenía 90 años, un día cuando hicimos un evento en Lisboa, en los años 90, ese señor ya se murió hace mucho tiempo, pues ese señor con 90 años trabajaba 10 horas en la Gulbenkian y yo me quedé fascinado. Y entonces él me contó una historia que era amigo de Rockefeller americano, que ya era viejo y que trabajaba muchísimo. Y yo le dije, mira, tú siendo el hombre más rico del mundo, ¿por qué trabajas tanto? Y Rockefeller le dice así, amigo, yo prefiero morir, reventar y morir, do que oxidar. Es eso. Oye, muchísimas gracias, Francisco. Si alguien quiere formular alguna pregunta, pues yo creo que estáis a tiempo. Pedro, Enrique. Bueno, buenas tardes. Más que pregunta, pues a mí la pregunta me la medio pisó Ricardo, porque efectivamente es el motivo de esta entrevista, ¿no? Un poco lo que es la unidad o en qué contribuye la unidad férrea del movimiento, en este caso de las personas ciegas, con respecto a la disgregación. Pero la respuesta que ha dado Alves, al que por cierto eso, yo conocí en el 89, pero claro, yo me dedicaba más, como siempre, a temas tecnológicos y aunque estaba en el Consejo General y le conocí con Rafael Mondaca y tal, pues no hemos hablado mucho, pero sí que me inspira desde su experiencia que dé una respuesta, porque habéis dado una respuesta, digamos, política, desde la parte democrática, que no es baladí y que sí que importa, es decir, es mejor una asociación grande democrática que funcione que una federación. Yo sí de entrada estoy más con el Partido Comunista Portugués porque debo ser un poco, no sé, amigo de las federaciones y de la diversidad. Pero la pregunta va más en lo práctico. Hoy con la inteligencia artificial, con todo lo que va viendo en pleno siglo XXI y como estamos, también en política, sobre lo que está viniendo, ¿tú crees, desde tu gran experiencia, también política, pero desde luego también humana, es mejor, aunque nada es blanco y negro, ni esto no es digital, por muy tecnólogo que sea yo, es mejor la gran unión de todo, pase lo que pase, o realmente una diversidad que funcione, federada, conectada o lo que sea, pero que funcione? Por supuesto, una cosa que no funcione y que cada uno esté diciendo una cosa, y como decías ahora con las fronteras, ¿no? Que los gallegos sí nos llevan, bueno, soy gallego, por cierto, y en Galicia y Portugal sí hay una relación mucho más exacta que profunda que la que puede haber en Castilla y León, pero digo, algo que funcione realmente, que funcione, o una unidad per se porque sí y ya está, que es lo mejor. Para mí, lo mejor es una organización que mantenga activas las personas todas, los grupos, y que se respete la diversidad. Pero hay que puntualizar, yo estoy de acuerdo con eso que has dicho, con tu idea, pero tengo que puntualizar un poco porque es así. Portugal es un país pequeño, tiene autonomías como vosotros, ¿no? El problema, yo cuando defendí la unificación, y si no fuera la unificación, nosotros no conseguimos nada. ¿Por qué? Porque las asociaciones que estaban eran asociaciones mal estructuradas y que tenían problemas grandes de funcionamiento. Por ejemplo, la Liga de Cegos de Deus tenía lesiones a cada momento, quer dizer, nenhuma direção, nenhum ejecutivo mantenía lo tiempo de elección. No funcionaba mesmo. Nem a do Porto
E, portanto, para o quadro de Portugal, era importante a unificação. E a unificação ha conseguido fazer, por exemplo, as obras do Porto e abrir uma sede em Coimbra, ha descentralizado, cosa que se formos por uma federação não lo havíamos conseguido. E neste momento a CAP tem muitos núcleos, muitas delegações por Portugal todo e Açores e Madeira, e, portanto, penso que foi um modelo mais ajustado para aquele momento. Seguro que sí. Yo solo se me olvidó decir en el planteamiento de la pregunta que yo no me estoy cuestionando la unificación que hicisteis en su momento, ni siquiera la 11 que hizo Franco en el año 39. Yo creo que ambas han sido buenas por motivos diferentes. Digo, en este momento, en este siglo y en este futuro, ¿hay que seguir así? Era la pregunta. Pues lo planteé probablemente mal. ¿Hay que seguir así? ¿Sigue siendo válida la misma fórmula, tanto en Portugal como, por lo menos en tu caso, en Portugal? ¿O ya se pueden hacer otras cosas? Eso quizá así lo planteo mejor. Pues yo no sé responder sobre el futuro, ¿no? Lo momento actual me parece que estamos pasando numa situação muito difícil, que é o deixar totalmente, no fundo, deixar la solidariedade e o trabalho voluntário e insistir no caminho personal, no individualismo. E isso leva a coisas muito terríveis e que as associações também não sejam muito produtivas. Isso é o que está a acontecer agora. O que vai ser no futuro, eu penso que as pessoas têm dentro delas a vontade de afeto e de valores de aproximação, de entreajuda, e penso que um dia mais tarde vão venir arriba esses valores. Pero no sé responder. Pues si no hay más, de verdad que muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo también a Pedro Zurita, que ha sido el gran impulsor de esta entrevista. Gracias Fernando, Ricardo, y ahí tenemos como técnicos, porque yo no me considero técnico porque ha sido un desastre lo de hoy, a José María y Julián. Si no hay más, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ti por invitar. Gracias, Berna, por invitarme. Punto.